Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, les damos la bienvenida desde este bellísimo auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El tema del día es el impacto de las redes sociales en la política. Nuestro hashtag es numeral redes sociales. Síganos en Twitter, #hashtag INTL, o comuníquense con nosotros por nuestra página web, por correo electrónico o por Facebook. Queremos conversar, no solo hoy, sino el resto de la semana. No dejemos que se creen leyes que se oponen a nuestra libertad de expresión y al acceso a la información. Para hablar del impacto de las redes sociales en la política, estamos aquí entre usuarios de las redes sociales. Todos ustedes tienen una trayectoria muy importante a nivel laboral, pero están aquí justamente porque usan las redes sociales y las usan bien. Antonio Navarro, exministro, exsenador, exgobernador, exsecretario y hoy vocero de los progresistas. La próxima semana, todavía no. ¿Todavía no? Ya Bueno, casi. Bienvenido, Antonio. Hola, Laura, gusto estar aquí contigo. Gloria Ortega, periodista. Tiene una cuenta que se llama @bunkerglow. Y entiendo que te conocen como Bunker, que ese es tu sobrenombre. Así es, Laura. Muchas gracias por esta invitación tan interesante. En Quién y Qué he visto que te han citado como una de las tuiteras más importantes de las tuiteras no famosas de Colombia, que ocupas el número 52 entre las más influyentes. Y Carlos Santiago. Carlos es uno de los jóvenes que se inventó el uso de las redes sociales para convocar a la marcha del 4 de febrero en el 2008 y que continúa usando las tecnologías para movilizar a los jóvenes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a las personas, a Antonio y a Gloria, con quien hoy compartimos este escenario y un escenario propicio para hablar de un tema que ha tomado mucha importancia y es cómo las redes sociales están impactando la política y cómo están movilizando ciudadanos alrededor de causas. Les quiero hacer una pregunta antes de ir a ver la primera nota. Todos somos usuarios de Twitter. ¿Todos nos seguimos? Yo no sigo a Antonio y yo no sigo a Carlos, pero te sigo a ti. Yo sigo a Antonio, yo sigo a Bunkerglow, pero no te sigo a ti todavía. Sí, cuando lo de la cumbre, desde la cumbre nos estamos siguiendo. Ah, verdad. Sí. Que lo cual no significa que yo no lea lo que escribe Antonio. Y esa es una de las ventajas de Twitter, ¿verdad? Así es. Nos seguimos. Si uno sigue demasiadas personas, le entran demasiados tweets y entonces no alcanza a mirarlos todos. Y no alcanza a conversar con sus seguidores, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿les parece si entramos en tema y miramos la primera nota? En junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, declaró el uso de Internet como un derecho. Este histórico anuncio manda un mensaje claro y directo a todos los gobiernos del mundo. Se debe no solo respetar el libre acceso de Internet, sino también garantizarlo. Para Naciones Unidas, la libertad de expresión, un concepto que incluye los principios de independencia y diversidad, resulta una herramienta fundamental para la defensa de todos los demás derechos y es un elemento primordial de la democracia. La Internet le permite a millones de personas en el mundo el libre acceso de la información. Es muy importante marcar en el mundo en general algunos principios que inspiran este derecho. La libertad de expresión, yo siempre insisto, es un derecho que se ejercita en dos vías. Es la libertad de opinión y la libertad de expresión. Y un pueblo, para construir su opinión, personas y pueblos para construir su opinión propia, debe tener acceso a información. Y ese acceso a la información implica la libertad de prensa. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo.
Según informó la organización, la Internet estimula el desarrollo económico, político y social de las masas y contribuye al progreso de la humanidad en su conjunto. Juega un rol fundamental en momentos políticos decisivos como de elecciones, de intranquilidad social o de aniversarios históricos y políticos. A pesar de la posición de la ONU, todavía hay países con medidas opresoras que violan el libre acceso a Internet y a la información. El pasado 12 de marzo, la organización francesa Reporteros Sin Fronteras reveló una lista de países enemigos de Internet, entre los que se encuentran Bahrein, Bielorrusia, Arabia Saudita, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Uzbekistán, Siria, Turkmenistán y Vietnam. Y en la lista de países bajo vigilancia, Australia, Egipto, Eritrea, Francia, India, Malasia, México y Rusia. ¿Qué hace que los gobiernos quieran controlar la red? Muchos gobiernos tienen problemas con el hecho de que solo hay un Internet global sin bordes geográficos o políticos. La censura en Internet, inspirada por la esperanza de reimponer las fronteras geográficas, puede ocurrir por razones políticas, porque los gobiernos quieren censurar puntos de vista y opiniones contrarias, y en especial denuncias de violaciones de derechos humanos. También los gobiernos censuran páginas web relacionadas con pornografía, juegos, alcohol y drogas, que pueden resultar ofensivos para la población. Algunos bloquean cualquier información que amenace la seguridad nacional. La web se desarrolló primero en el sector defensa. El ejército de Estados Unidos quería conectar a sus computadores en red. Luego se desarrolló como recurso para la investigación. Hoy día es una necesidad básica de globalización para la población. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, existen 2.000 millones de usuarios en el mundo, 112 millones en América Latina y más de 22 millones de usuarios en Colombia. Bueno, ustedes vieron, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró a Internet, el acceso a Internet como un derecho. Yo muchas veces me pregunto cuando veo derechos de tercera, de cuarta generación, cuando ya llegamos al punto de llamar el Internet un derecho, ¿tiene sentido cuando hay tantos países restringiéndolo? Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que es un derecho porque es una forma de comunicación mucho más libre, mucho más igualitaria, donde no hay que tener el dinero para tener un medio de comunicación que siempre vale un montón, o las restricciones de acceso a los medios que siempre son complejas, sino que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerse oír y a exponer sus puntos de vista y a intercambiar, y yo estoy convencido de que es un derecho. ¿Y tú, Gloria? Absolutamente, absolutamente. Es trasladar la libertad de expresión que usualmente hemos conocido como un derecho humano, trasladado a una nueva plataforma en donde nos estamos encontrando todos de manera horizontal, para conversar, para compartir y para movilizar ideas y opiniones, muchísimas veces también para generar emprendimientos de trabajo de toda naturaleza. Entonces es un espacio, es el nuevo espacio, diría yo, de la democracia, donde se está viviendo con mayor intensidad la libertad de pensar en voz alta. Pero Carlos, a lo que apunto es, dada la brecha digital que existe en el mundo, fíjense que alrededor de 71 personas de 100 en el mundo desarrollado tienen acceso a Internet. Y ese número baja a 10 en África, a menos de 10 en África, 10 en 100 personas. Con semejante brecha digital, ¿sigue teniendo sentido empezar a hablar de Internet como un derecho? Sí, sigue teniendo todo el sentido, incluso en el marco de la cumbre, que conozco todas las diferencias que tienes con el proceso de la cumbre, cuando se desarrolla la cumbre de las Américas, la cumbre de las Américas, cuando sí, se desarrolla previamente el Foro de Jóvenes de las Américas, uno de los debates más fuertes que gira 200 jóvenes de todo el hemisferio, uno de los debates más fuertes giró en torno al acceso a Internet como derecho fundamental. Y en la declaración que sale de los jóvenes, terminan pidiéndole a los gobiernos en toda la región que declaren el Internet como derecho fundamental, no solamente el acceso, o sea, el acceso a Internet, que se cierre esa brecha digital, que se facilite y se posibilite el acceso,
pero también enfocado a lo que hablaba Gloria, y es la libre expresión en Internet, al no censurar los contenidos. Obviamente que no te quedan ciertos límites, pero ya límites mucho más allá que puedan llegar a la violencia o temas similares, pero que no censuren lo que está sucediendo en Internet y que no busquen la forma. Pero para hablar, digamos, del derecho a Internet como un derecho, a los derechos toca ponerles contenido para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, el derecho a Internet tendría dos partes grandes de contenido. Uno es lo que ustedes me están hablando, de derecho a acceso a la información. Pero otra parte es acceso a la infraestructura, porque no puede haber derecho a la información por Internet si los países no garantizan el acceso a la infraestructura. Ustedes ven, por ejemplo, en América Latina, los jóvenes que tú has movilizado para la Cumbre de las Américas, ¿ven a los países listos para moverse en ese sentido? No, efectivamente, en los temas de acceso a Internet, en los temas de Internet, por ejemplo, cuando uno analiza a profundidad de pronto el plan Vida Digital del actual gobierno, uno encuentra que hay varios pilares, entre esos la infraestructura, entre esos la formación, entre esos el desarrollo de aplicaciones que tienen que ir casi que desarrollándose en paralelo. No es solamente decir, vamos a poner Internet en comunidades donde no existan, pero si nadie sabe usarlo y si no se usa de la manera más eficiente, pues poco se va a lograr solamente llevando el computador para que la gente pueda tenerlo, pero no sepa qué provecho, qué funcionalidades puede encontrar en Internet. Entonces es un desarrollo que tiene que ir paralelo en varias líneas de trabajo. Antonio, ¿tú crees que aquí en Colombia podemos eventualmente llegar a un programa como un computador por niño? Bueno, Uruguay lo tiene. 480.000 computadores repartidos en Uruguay. En Uruguay tiene prácticamente 100% de cubrimiento para niños en escuela primaria. Yo estuve en Uruguay conociendo el programa. Cuéntanos. Estuve conociendo el programa de un computador por niño para todos los niños de Uruguay, un computador básico, el computador de $100, en un estuche de manera que se pueda caer y no se dañe, con conexión alrededor de las escuelas y colegios, con programas pedagógicos para esos computadores. Yo creo que se va a ir esa experiencia se va a ir generalizando en América Latina. El primer país que lo tiene universal para la escuela primaria es Uruguay, pero yo creo que parábamos todos, porque ahí esa brecha, digamos, de ingresos se resuelve por una acción estatal. Exacto. Gloria. Yo pienso que nos quedamos también un poquito en el tema de los dispositivos y de la conectividad. En el año 91, la República Dominicana era el país dentro de América Latina con el mayor desarrollo de conectividad, siendo un país tan pequeño. Sin embargo, esa conectividad estaba encerrada en las aulas virtuales. Estaban aulas virtuales con una infraestructura maravillosa y un profesor con una llave que nunca la abría. Entonces, de un lado es la infraestructura. Pienso que hay que trabajar muchísimo más en el tema del para qué y el por qué queremos que haya tal magnitud de conectividad y cuál sería esa dimensión de esa conectividad para la inmensa mayoría o para la total de la población, ¿cierto? Entonces, pienso que el tema no es solo ni del dispositivo como tal, de estos aparatos maravillosos, ni de una gran infraestructura de conectividad, sino un poco más de pedagogía frente a lo que significa la posibilidad de vivir la libertad de expresión. Eso es muy interesante. Lo que sí es cierto es que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Distrital de Desarrollo Distrital, el Plan para Bogotá, ponen énfasis en Internet. Y les cuento algo, al punto que en una charla con el ministro de Vivienda, con Germán Vargas Lleras, me contó que estas nuevas casas, estas nuevas viviendas de interés social que van a construir, tendrán conectividad. Vendrá la casa con un computador y un punto de Internet, lo cual me parece que apunta a esta necesidad de empezar a masificar el Internet. Fíjate que parte del interés del gobierno distrital de Bogotá en recuperar la ETB es poder tener una estructura, una empresa que pueda llevar Wi-Fi gratuito a Bogotá. Porque claro, todos nosotros estamos pagando por la conexión a Internet. Costoso. Y no es tan barata, no es tan accesible para una familia de estrato 1.
O sea que en los barrios populares debe haber Wi-Fi gratuito. Eso está Esa dentro era una de las cosas que estaban considerando para estas viviendas. Pero no solamente para esas viviendas, se está pensando en el caso de Bogotá, que sea para, digamos... Como en las grandes urbes de Europa, por ejemplo, que en los centros uno... Que haya conexión a internet gratuita, inicialmente en los barrios populares, que son, porque si no, nada ganas. Mira, en Uruguay, una de las restricciones que hay es que el niñito tiene el computador y la jovencita está cerca de su colegio, pero se va para la casa y allá no hay conexión. Y es una de las grandes quejas que hay con ese programa, que solo el Wi-Fi solo cubre la zona alrededor del colegio. Hay que llevar el Wi-Fi a zonas grandes y para eso se necesita, pues, o es más barato, o se puede financiar mucho mejor con una empresa pública como la empresa de teléfonos de Bogotá. Antes de entrar directa al tema de las redes sociales, quería hablar muy rápidamente del tema de las restricciones de Internet. Fíjense que, por ejemplo, en China bloquean todo sitio que use la palabra democracia o derechos humanos. Eso queda automáticamente bloqueado. Entonces, lo que me pregunto es, ¿ustedes creen conveniente, por ejemplo, que países como Estados Unidos en sus programas de democratización usen armas virtuales, y digo armas entre comillas, estos programas que desbloquean esos sitios que los gobiernos están bloqueando? Entonces se han desarrollado una serie de programas para obligar a desbloquear esos sitios que los gobiernos bloquean. Y yo me pregunto, esas especies de armas virtuales, ¿ustedes las creen convenientes que, digamos, que sean utilizadas en la política exterior de los países desarrollados para democratizar? Yo voy a hablar antes de otra cosa. Dígame. El parental, ¿cómo se llama eso? El control de los padres a las páginas de sexo. Lo digo yo como padre. Yo creo que no hay que usarlo. Hay que hablarle de sexo a los hijos. Es otra cosa. Porque en mis tiempos no había eso, pero entonces uno se compraba la revista Playboy y las revistas y las cosas. Y eso, o sea, eso no hay manera de evitar que los pelados adolescentes se metan en eso. Ahora, ya hablando de política, que es el tema que tú pones, yo creo que no, o sea, me parece que la intervención de un tercero en los asuntos internos de un país no es deseable. Pero eso, bueno, eso dejémoslo para más adelante sobre qué es interno y qué es interno cuando hablamos de Internet. Ese debate. ¿Les parece si vemos la segunda nota sobre redes sociales y seguimos la discusión después? Vale. Twitter no es Facebook. Una red social tiene como objetivo conseguir comunidades de personas en línea para compartir intereses y actividades. Existen muchas redes sociales en línea como MySpace, Sonico, Flickr, Hi5 y muchas otras más que permiten intercambiar mensajes por medio de texto e imágenes. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Facebook es la red social por excelencia, creada por Mark Zuckerberg. Fue originalmente concebida para que los estudiantes de la Universidad de Harvard compartieran sus gustos y afinidades en línea. Actualmente, Facebook está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Facebook ha recibido mucha atención de la blogosfera y en los medios de comunicación al convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocios a partir de la red social. La fortaleza de Facebook es tal que cuenta en la actualidad con más de 500 millones de usuarios, basado en conexiones de gente real. Colombia actualmente cuenta con 15.800.000 usuarios registrados, según la empresa de posicionamiento web SEO Colombia. Twitter es una red social basada en microblogs, que son anotaciones cortas que informan de una manera breve las actividades u opiniones del usuario con un máximo de 150 caracteres, llamados trinos o tweets. Desde que fue creado en marzo de 2006 por Jack Dorsey y lanzado en julio del mismo año, ha ganado popularidad. Un estudio realizado por la empresa de consultoría francesa Seniorcast asegura que en Colombia las cuentas registradas de Twitter se acercan a los 6 millones de usuarios. El alcance de las redes sociales es cada vez más importante. Muestra de ello es su impacto en la política. Por ello, hoy en día se convirtieron en una herramienta más a tener en cuenta a la hora de realizar las campañas electorales. Pero los gobiernos también restringen el uso de las redes sociales.
Por ejemplo, el gobierno brasilero ha puesto un límite al uso proselitista de Twitter, mediante una legislación del Tribunal Supremo Electoral que obliga a todo candidato a elección a respetar los tiempos que rigen para la propaganda electoral en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. Bueno, ustedes han visto lo de Brasil. El Tribunal Supremo Electoral está restringiendo el uso de Twitter justamente porque dicen que ahí no se puede medir cuánto tiempo se está gastando en propaganda electoral y eso está limitado por ley. Esto significa que de hecho los brasileros están tratando el Twitter como medio tradicional de comunicación. Mi pregunta ¿es un medio tradicional de comunicación o merece un tratamiento diferente? ¿Qué opinas, Gloria? No, yo creo que no es un medio de comunicación. Twitter fundamentalmente es una herramienta de comunicación que es distinto. O sea, los medios de información son medios de información hasta cuando los hemos conocido, la radio, la televisión, los medios escritos. Recibíamos información, no interactuábamos con los medios. Cuando tratábamos de enviar una carta al director del medio a hacer una observación, la carta podía llegar o no podía llegar, ser publicada o no ser publicada. En Twitter tú tienes la posibilidad de interactuar directamente con el medio de información, con el director del medio, con el periodista y hacer la reflexión que tengas que hacer. Pero es una herramienta que nos posibilita la cercanía y la conversación entre distintas comunidades de intereses de manera horizontal. Yo personalmente creo que no, que Twitter no es un medio. Pero ¿y cómo se pueden hacer respetar este tipo de restricciones? Bueno, a mí me parece que digamos, no tiene ni pies ni cabeza. Claro, te hay que decir una cosa. Hay mucha gente de la vida pública que usa a Twitter como un medio de comunicación, no interactúa. De acuerdo. Manda información. ¿Y en quién estarás pensando, Antonio? Pero te digo, pero a veces se potencia esto más allá de lo que se puede. Mire, una persona que te esté siguiendo a 300 personas, le entran uno y otro seguido. Y muy pocos se pueden ver los que le han entrado en las últimas horas. Entonces no ves sino los que en el momento están ahí. Me parece que está también sobrevalorando digamos, la capacidad de usarse como propaganda, Twitter. Twitter es un mecanismo interactivo. Por exactamente, eso es. Y ya que estamos hablando, digamos, de redes sociales y política, y es interactivo, y lo que vemos nosotros, al menos con nuestros políticos nacionales, es que lo usan como una oficina de prensa, ¿verdad? Nos cuentan cuál es el último comunicado que han sacado. Interesante, ¿no? Les quería contar algo. ¿Se acuerdan cuando María Jimena Duzán sacó la columna de que Álvaro Uribe no seguía a nadie? Ahora sigue a más de 360 personas, pero hubo un tiempo que no seguía absolutamente a nadie, porque creo que saber cuánta gente siguen también implica qué voluntad tienen de escuchar. Y tú, Carlos, me contabas antes de empezar el programa una experiencia muy interesante con una plataforma española, ¿verdad? Es una plataforma no española, sino impulsada inicialmente por empresas del sector tecnológico en Estados Unidos, que se llama la Alianza de Movimientos Juveniles, que se han encargado desde el 2008, inspirados, ellos vienen a Colombia en el 2008, analizan lo que sucede con la marcha y no entendían cómo el Facebook había permitido movilizar a tantas personas, y en el 2008 hacen una primera actividad en Nueva York, en el 2009 una segunda actividad en Ciudad de México, y en el 2010 una tercera actividad en Londres, donde reúnen a jóvenes, activistas digitales jóvenes que están usando las herramientas tecnológicas en todo el mundo para promover temas de democracia, para promover temas de derechos humanos. En el 2008 estuvimos con el joven que promueve las movilizaciones en Egipto. Pero ¿cuál es la plataforma que te permite escribirle directamente a un ministro? Hay una plataforma que se llama actuable.es, por nombrar una de las plataformas, donde una persona puede generar una petición, crear un modelo de carta, quien crea la petición pone a quién debe ir dirigida esa carta, entonces escribe el correo, es el nombre, su correo de un político, de un personaje, y cada vez que alguna persona entra, si está de acuerdo con el texto, firma, la firma es poner el nombre y el correo, inmediatamente esa carta le llega al correo a la persona. Entonces, si en un día logras que 10.000 personas firmen, el político va a tener en su bandeja de entrada 10.000 correos de 10.000 personas de todo el mundo diciéndole lo mismo, queremos que haga esto. Pero eso sí importa, porque fíjense lo que pasó aquí con la cuenta de senador Merlano. ¿Cuántos van?
va más gente quejándose en la cuenta de la gente que votó por él. ¿Tiene impacto o no tiene impacto eso de armar, digamos, todo un grupo de protesta? Sí, claro, tiene un enorme impacto. Lo que pasa es que son impactos que progresivamente van a ir creciendo. En el caso de, no me voy a referir tanto al del senador Merlano porque no estuve tan vinculada, pero por ejemplo en el caso de la señora Rosa Celi, que fue asesinada en el Parque Nacional, se generó toda una movilización de opinión alrededor de este hecho, que no era nuevo, pero como ocurrió aquí en el Parque Nacional nos resultaba un poco más fácil visibilizarlo, y eso generó una salida de casi 10.000 personas al Parque Nacional. Fueron las redes sociales las que sacaron a casi 10.000 hombres y mujeres a protestar y a expresarse frente a eso. Pero no creo que haya intervenido tanto los medios de información frente a eso. Los medios reaccionaron frente a lo que estaban pasando en redes sociales. Para hablar de lo de Rosalvira, de lo de Rosalvira Celi, las redes sociales pusieron el tema y los medios tuvieron que pegarse de él. Cuando se volvió... Pero un poquito como lo que pasó con la marcha del 4 de febrero de 2008, ¿no? Que arrancó entonces, en claro, Facebook. terminó siendo un gran tema para los medios, digamos, de radio y televisión, pero durante 3 días fue solo un tema de redes sociales. Además, no porque los medios no hayan publicado la noticia. O sea, yo recuerdo haber leído la noticia en El Espectador y quedé reimpactada e inmediatamente comencé a generar tweets alrededor del hecho. No es que no lo publiquen, lo que pasa es que lo publican como un hecho más y hasta ahí llegó. Y ya cuando llega al espacio de redes sociales, en Facebook o en Twitter o en otra más, la gente comienza a pensar frente a lo que está pasando y a decir, no, esto no puede pasar más, hay que detenerlo, en fin. Pero entonces sí es un movilizador. Hoy por hoy, sinceramente, en Colombia lo que veo es que las redes son una etapa inicial y después los medios los recogen, lo sí, vuelven se han un vuelto tema mucho ceros. más amplio. Miren, les cuento rápidamente, les mandan saludos aquí a Bunker Glow y a Navarro World, Fernando Orduz, ahí están en el set mis tuiteros favoritos, les manda a decir. Aquí en el Twitter hay mucha preocupación sobre el tema de si con un clic se puede cambiar la realidad. Pero ¿les parece si nos vamos a una pausa y seguimos, contestamos esta pregunta más adelante? Vale. Vale. Ya regresa el análisis en #internacional. Hoy, en Hagamos Memoria, El Salado, rostro de una masacre. La cogieron, hicieron lo mismo que con los muchachos que escogieron al azar, la ahorcaron con las cabullas. Era una mujer y necesitaron 2 tipos de cada lado. Un caserío que una mañana fue silenciado por el paramilitarismo. Los sobrevivientes y testigos cuentan su dura historia. Hagamos Memoria, una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche, Canal Capital, televisión más humana. Ricos, pobres, trabajadores, desempleados, empresarios, sindicalistas, estudiantes, maestros, obreros, políticos, militares, campesinos. Promovemos la democracia. Canal Capital, televisión más humana. Tenemos que hacer que Colombia responda. Cada vez son más amplios los horizontes de libertad, de justicia y de paz. Hoy como ayer, soy un soldado del mundo. María Cano, líder política colombiana. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo, porque todo lo que nos enseñas con
Con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de 0 a siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. El análisis continúa en #internacional. ¿Les parece si miramos el tema directamente, el de las movilizaciones y las redes sociales? Las redes sociales sí hemos visto que sí sirven para difundir información, pero pueden movilizar a la gente, pueden lograr que la gente salga a la calle. Miremos la nota. Los términos revolución Twitter y revolución Facebook se pusieron de moda gracias a los acontecimientos que marcaron al mundo árabe a finales del 2010 e inicios del 2011. Los movimientos online se combinaron con las manifestaciones fuera de línea, precipitando la caída de los dictadores. ¿Fue o no la primavera árabe resultado del uso de las redes sociales? Lo cierto es que Facebook y Twitter funcionaron como una caja de resonancia, transmitiendo y amplificando las frustraciones y reivindicaciones de los manifestantes. También permitieron al resto del mundo seguir en directo los acontecimientos, pese a la censura en los países donde los hechos tuvieron lugar. El papel de los teléfonos móviles también fue crucial en este contexto. México. En América Latina también el Twitter ha jugado un rol importante en la política. El movimiento Yo Soy 132, convocado hace un mes por estudiantes de universidades públicas y privadas con el fin de participar en política, hoy se movilizan en contra de Enrique Peña Nieto, candidato favorito a la presidencia previo al segundo debate entre los 4 aspirantes que marcará la ruta final hacia las elecciones del 1 de julio. El hecho tuvo tal resonancia que el hashtag con el nombre del grupo numeral Yo Soy 132 se mantuvo presente en los temas más comentados de Twitter, contando actualmente con más de 65.000 seguidores. Las últimas encuestas muestran una notable caída de Peña Nieto. ¿Habrá sido resultado de la movilización tuitera? En Colombia no somos ajenos a este tipo de fenómenos en las redes sociales. La ola verde, la marcha del 4 de febrero contra el secuestro en 2008, la protesta contra el senador Merlano. El caso más reciente es el de la convocatoria a protestar por la violencia contra la mujer. El hecho detonador fue el asesinato de Rosa Celi, una mujer de 35 años asesinada brutalmente en el Parque Nacional. Mujeres estudiantes egresadas de la Universidad Nacional, indignadas ante el caso, crearon una página en la red social Facebook con el nombre Ni Una Más y convocaron a la concentración en el parque. Aquí, Gloria, está el ejemplo de Rosa Elvira Celi, que tú mencionabas en la primera parte del programa. Yo creo que ahí hemos visto ejemplos tanto de éxito en términos de las redes sociales logrando un cambio real en una sociedad y otros que se quedaron solamente en las redes sociales. Por ejemplo, el tema de la ola verde. La ola creció virtualmente, pero nunca se convirtió en una realidad. Entonces, dependiendo qué ejemplos uno elige, claro, uno dice, bueno, las redes sí movilizan, las redes no movilizan. ¿Dónde están ustedes en este tema de si las redes movilizan o no? ¿Dónde? Personalmente creo que las redes sí movilizan siempre y cuando existan una serie de otros requisitos y se den otras condiciones alrededor de la causa. ¿Cuáles serían esos requisitos? Como condiciones, claramente está el apoyo de los medios de comunicación, o que entren los medios de comunicación en algún momento a hacer difusión del proceso, hace que la convocatoria se amplifique. Por ejemplo, con la marcha del 4 de febrero
si los medios de comunicación no se suman y no hay comerciales cada media hora en Caracol y RCN, invitando de pronto a la gente en La Guajira que marchó no se hubiera dado cuenta porque no tenían en ese entonces acceso a Facebook. Pero un momento, Carlos, si realmente para la movilización lo que necesitamos es que los medios tradicionales se movilicen también, ¿dónde queda entonces el impacto de las redes sociales? Sí, yo comparto parcialmente lo que dice Carlos, o sea, eso es una ayuda, ayuda a expandir lo que está pasando en las redes sociales, pero incluiría otros elementos a los que tú señalas, y es que estar en las redes sociales supone un gran trabajo. Eso no es de larín larán, como dicen por ahí. Supone que tú estés muy concentrado en un tema que quieres posicionar en la mente y en la reflexión de las personas. Las redes sociales fundamentalmente son unos articuladores instantáneos de una situación coyuntural, que fue lo que pasó con Rosa Elvira, con Merlano y con muchos otros casos en Colombia. Si hay una coyuntura y en ese momento hay unas personas que coinciden frente a ese interés de esa coyuntura, generalmente se empieza por una situación muy emocional. Tú después le metes contenido a eso, pero tienes que estar permanentemente movilizando el asunto. Claro, porque creo que lo que hacen las redes es que permiten muy rápidamente no solo ubicarme a mí, o sea, mi respuesta frente a un hecho, pero también me permite saber muy rápidamente qué están pensando todos los demás. Y en ese sentido uno podría pensar que armar un movimiento de protesta sería mucho más rápido a través del Twitter o de Facebook que de manera tradicional, ¿o no? Lo que pasa es que el hecho o el motivo o la propuesta tiene que ser en sí misma movilizadora. Las redes no son mágicas, no te producen efectos que la sociedad no quiera. Son una herramienta que hace que la comunicación se horizontalice, pero tú no puedes vender un pescado ahí pasado, no. Tiene que ser el hecho movilizador. Lo que pasa es que antes no había, si los medios masivos no se metían, no había nada que hacer. Hoy sí hay que hacer. Y si hay unas razones para movilizarse, aún en Colombia uno puede decir, bueno, pues el Internet está concentrado en la gente de más ingresos. Pero yo me pregunto, ¿tú crees que hay más Internet en Egipto? No, lo que pasa es que había más razones para movilizarse en Egipto. Pero ¿ustedes creen que eso es verdad? Que el tema del Internet, o sea, el tema de las redes es un tema de ingresos, porque me da la impresión que el tema es más generacional que de ingreso. Más que nada el tema de las redes sociales, tanto del Twitter como el de Facebook. Mi sensación es que es un tema generacional que otra cosa, Carlos. Es una combinación de sí, cosas. Es una combinación de los temas, pero también se mueve mucho desde el tema generacional, porque en las causas, en este tipo de causas, lo que decía el doctor Navarro, primero se tiene que encontrar una causa que movilice. Los colombianos nos movilizamos por indignación generalmente, si vemos lo que sucede, es por indignación de lo que dijo el senador Corso, por indignación de lo que dijo el Senado, y genera eso. Pero efectivamente la mayor cantidad de personas generando contenido son personas jóvenes que están muy en la onda, que tienen su BlackBerry en la mano, que tienen... Justamente, Carlos, vamos a escuchar a los jóvenes. Hashtag Internacional está yendo todas las semanas a una universidad diferente en Bogotá para escuchar qué nos dicen. Veamos lo que nos dijeron en la Universidad Externado de Colombia. Una población que emplea estos medios para poder llegar un poquito a conocer más a las personas que están en este momento en el turno. Para que no se quede como la información en solo la nación, en solo el país, sino que se pueda como transmitir y que desde afuera se puedan lograr presiones a través de estas redes. Y las redes sociales tienen un impacto importantísimo con respecto a la movilización política que tiene la sociedad civil y vigilan constantemente y califican constantemente el papel que juegan las autoridades y los personajes públicos. Las redes sociales se pueden utilizar tanto para crear democracia como para destruirla o para mantener regímenes autoritarios vivos. Antonio, volviendo a lo que tú decías, que para que haya realmente movilización tiene que haber un hecho detonador. Igual seguimos preocupados. Aquí nos escribe, por ejemplo, Caregra diciendo, corremos siempre el riesgo de que esto sea activismo de sofá. Mi pregunta, Antonio, es, en los casos donde sí ha sido exitosa,
¿el hecho detonador hubiese tenido lugar sin las redes? O sea, Probablemente no. esos cambios se hubiesen podido efectuar de todas formas sin las redes y lo único que hicieron las redes fue acelerarlo. Probablemente no. Pues claro, nosotros no tenemos la experiencia, por ejemplo, de los países árabes, pero yo no creo que tuviera mucha libertad de expresión y de medios en Egipto de Mubarak. Y si no hubiera sido por las redes, tal vez no hubiera habido la posibilidad de comportarlo que una vez que empezó, ya empezó a comunicarse no solo por las redes, sino de muchas maneras. O porque China no permite plena libertad en el uso de la red en China. Yo creo que estamos viendo la experiencia en Colombia. Claro, yo digo también hay una restricción de ingresos aquí para el acceso a las redes, porque estar conectado vale 100, 120 mil pesos y esos no están disponibles para gente muy pobre o para zonas campesinas donde no llega internet, etcétera. Pero yo sí creo que las redes son un instrumento poderoso donde hay razones de fondo para movilizarse. Tampoco produce movilización por sí mismas. Tiene que haber motivos para hacerlo. Pero es que no podemos olvidar que quienes participamos activamente en las redes sociales somos los mismos ciudadanos que pasan por Transmilenio y cogen buseta y van a la universidad y comemos en casa. O sea, somos las mismas personas que estamos en el mundo presencial, en el mundo virtual. Entonces, yo siento que a veces le damos demasiada trascendencia al tema de la conectividad. Hay muchísimos usuarios de redes sociales en Colombia y si de verdad fuese tan detonador y tan expansivo, en el Parque Nacional estaríamos 1 millón de bogotanos manifestándonos, ¿sí?, por el número de personas que están conectadas a redes sociales. Luego, no necesariamente el hecho de que tú participes y eso se pueda potenciar va a significar necesariamente una movilización presencial de las personas. Pero lo que sí es significativo es que se pone a andar un dispositivo maravilloso de pensar, de leer y pensar. Eso es muy interesante, ¿no? Porque hay un estudio sociológico muy importante de alrededor de 1950 en Estados Unidos que plantea cómo se forma la opinión pública. Entonces, dicen, son varios pasos, no es un solo paso. La prensa transmite la idea, pero la opinión pública se crea cuando esa idea es socializada entre amigos, colegas, familiares, y ahí es cuando se va creando la opinión pública. Pero entonces, ¿qué pasa en las redes sociales? Uno, cuando se amplía de manera, se dispara en la capacidad de socializar una idea, porque ahora ya no es con el amigo, con el colega o con la oficina. Tú tienes acceso a miles y miles de personas con un solo tweet o con un solo mensaje en Facebook, sino también, digamos, ese es un elemento, pero el otro elemento también es que ya uno no es un consumidor neto de información, sino que uno también la produce. Claro. ¿En qué cambio fundamental hay en la sociedad cuando todos nos volvemos productores de información, Carlos? Efectivamente, eso cambia incluso para los medios de comunicación. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que manejan temas digitales en medios y dice, las salas de redacción cambiaron. Ya la sala de redacción no es solamente pendiente de qué dice el político o qué dice el empresario o qué sucede, sino qué está sucediendo en las redes sociales y cuáles son los temas que los usuarios de las redes sociales están posicionando en la agenda pública. Y también las redes sociales permiten, están logrando con los últimos hechos sucedidos, por ejemplo con el senador Corso, el senador Merlano, que ya los funcionarios públicos también empiecen a medir sus actuaciones en el 1.0 de lo que están haciendo, porque saben que una información que se pueda filtrar, no tanto a medios, sino a redes sociales, puede terminar generando toda una ola que haga que ese tema termine posicionado en los medios de comunicación y terminen los medios tradicionales. Les cuento algo. Les decía que el tema generacional es tan generacional, creo yo, que acabamos de recibir un mensaje de Alejo Díaz que nos dice, una forma tradicional de movilizarnos, un poco cuestionándome a mí, dice, perdón, si para mí la forma tradicional es la de convocar en las redes. Claro, es un tema generacional. Por eso estar en las redes, tú no puedes llegar a estar en las redes con la mentalidad de consumidor de medios análogos. O sea, porque son dos ámbitos muy distintos.
Y cambiar ese chip, finalmente, es lo que hace como el clic generacional. Pero también es tecnológico. El hecho de que hoy todos los celulares tengan cámaras, da acceso a una cantidad de información. Ya, fíjate, hasta los medios tradicionales están metiendo de información que demandan los responsables por cámaras. Yo les pongo un ejemplo mío. Fui a retroceder ilegalmente y ¡pum! Me pusieron una cámara. Adiós, ya no recibí para Daniel adelante. Samper estaba cerca, ¿ok? No, un señor me dijo, va, usted, señor secretario de gobierno, va a cometer una infracción. No, señor, no voy a cometer nada. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y después volvemos a discutir las redes y la política. Es un controlador social. Ya regresa el análisis en Hashtag Internacional. Hoy, en Hagamos Memoria, El Salado, rostro de una masacre. La cogieron, hicieron lo mismo que con los muchachos que escogieron al azar, la ahorcaron con las cabullas. Era una mujer y necesitaron 2 tipos de cada lado. Un caserío que una mañana fue silenciado por el paramilitarismo. Los sobrevivientes y testigos cuentan su dura historia. Hagamos Memoria, una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche, Canal Capital, televisión más humana. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. Colombia Humanitaria invirtió más de 5.000 millones de pesos para la reparación de viviendas en los barrios de más escasos recursos de Valledupar que fueron afectados por el fenómeno de la niña. Este es el caso del barrio Nuevo Milenio, en donde se realizó la entrega simbólica en días pasados. Los habitantes de ese sector ya no volverán a sufrir las inclemencias del invierno. Unidos lo hacemos mejor. El análisis continúa en Hashtag Internacional. Bueno, les propongo ahora que miremos algunos casos de políticos que utilizan Twitter. ¿Les parece? ¿Por qué no empezamos con Rafael Correa? Y miremos aquí unos trinos que les pondremos en pantalla. Entonces, aquí a ver si los pueden leer. Rafael Correa conversando con gente que le escribe y diciendo, dando órdenes a sus ministerios para tomar acción frente a denuncias que le hace la gente. Antonio, tú como político, ¿esa es la manera que se debe interactuar un presidente ordenando a sus ministros, sus funcionarios a tomar acción? Bueno. ¿Debe ser así? Yo no sé si debe, pero si funciona, funciona. Ya decir se debe o no, pero que funciona, funciona. Porque es que, a ver, de todas maneras, una de las cosas fundamentales en el ejercicio de la responsabilidad pública es que las quejas de los ciudadanos tengan algún tipo de resultado. Entonces, este puede ser un mecanismo, no sé si funcionará bien, pero creo que no es malo. ¿Se acuerdan aquí? ¿Se acuerdan, Gloria, Carlos, cuando el Germán Vargas Lleras regañó a un funcionario de Colombia Humanitaria por Twitter? Sí. ¿Qué impresión les da eso? ¿Deben ser las redes sociales para eso? No, yo pienso que ahí hay más pose que realidad. Yo francamente no creo nunca en esos tweets, ni el de Chávez, ni el de Correa, ni menos el de Uribe. O sea, hay muchos políticos en los que no creo, pero no por no querer creer, sino que es que el usuario de las redes sociales se da cuenta rápidamente quién está hablando carreta y quién no. ¿Quién está utilizando la red para hacerse publicidad, bueno, vamos, para les figurar? quiero poner otro caso. Pero fíjate, no, eso es otra cosa. Pero que una intervención de un jefe a su subalterno sea pública, mueve al subalterno. Entonces estamos en que quizás no movilicen a la gente, pero sí sí moviliza el aparato estatal. En eso sí estamos de acuerdo. No lo hagamos por Twitter, hagámoslo en una reunión pública. Eso se mueve porque se mueve. Bueno, miremos
el caso de una senadora. Les quiero hablar de una senadora estadounidense del estado de Missouri, Claire McCaskill. Me había olvidado el nombre. Mire, Claire McCaskill. Les quiero poner ese tweet porque quiero comentarlo. ¿Cuán humano se debe ser en Twitter? Me siento hoy, estoy cansada de verme y sentirme gorda. Sí. Quizás hablar de esto públicamente me obligue a disciplinarme. Aquí voy para el gimnasio. Este es un trino muy humano, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cuán humano? Fíjense que unos meses después, como 6 meses después de este trino, ella salió y dijo, perdí 10 kilos. Y le agradezco a mis seguidores, porque me estuvieron todo el tiempo diciendo, tratando de alentarme a mantenerme en la dieta. Me pareció tan humano ese trino, que yo quería un poquito hablar con Antonio, a ver, ¿qué opinaban de cuán humano deben ser los políticos? Bueno, yo estoy convencido que los seres humanos somos una especie colectiva, social. Mire, voy a decir una cosa que se me va a costar yo no sé cuántos trinos ahora, usted sabe, ¿no? Pero una de las cosas poderosas que tiene un grupo guerrillero cuando está, esta es una comunidad primitiva amplia que vive junta. Eso se pierde. Uno se va a vivir a la casa, a un matrimonio y estas redes sociales son un mecanismo de volver a establecer comunicaciones. Yo digo no el político en general, lo poderoso de las redes sociales, sentado en un computador, en una tableta, en un teléfono, uno empieza a hablar con otras personas, a intercambiar, a interconectarse, y eso es extraordinario. Antonio, y yo quería recordar una columna que te sacó a ti, Ricardo Silva Romero, y quizás leer algunas líneas aquí para nuestros televidentes. Quizás la más emotiva, o sea, esta columna habla, Carlos, Gloria, habla de Antonio como un buen tuitero, y dice justamente es buen tuitero porque uno ve la persona detrás de la cuenta, ¿no? Entonces, lo que hace extraordinario a @NavarroWolf es que no lo sea, que sepa ser uno más en el coro de Twitter. Pero yo te voy a decir, yo no estaba tuiteando, no estoy tuiteando para hacer campaña para nada. No soy, de una vez así digo, no voy a ser candidato a nada. Estoy haciéndolo porque me gusta comunicarme, porque es chévere poder discutir temas. Yo pido ayuda, a ver, necesito que me ayuden sobre despolimerización catalítica. Una vaina ahí rara para tratar basuras. Y aparece un montón de gente que le ayuda a uno. Extraordinario. Ustedes han mostrado, digamos, su parte más humana en Twitter, la han expresado. O sea, por ejemplo, aquí Antonio montó un hashtag hace unos días que era mi salsa vieja y puso a todo el mundo a hablar de sus canciones favoritas de salsa, todas viejas, ¿no? Todas. Pues sí, yo también soy viejo. Ustedes, digamos, se han salido de los trinos que son, digamos, de interpretación política o con objetivo laboral. ¿Ustedes han hecho trinos más personales? Sí, efectivamente llega un momento en el que uno está tuiteando y por una situación personal o por cualquier cosa sale la persona que está detrás de esa cuenta y que está detrás de ese @ y muestra sus posiciones personales y lo que está sintiendo y lo que está. Yo lo he hecho y he visto también, pues, lo que decía el doctor Nava hace unos días, vi un tuino que decía, necesito que me ayuden, no encuentro una aplicación en el portátil, ¿quién me ayuda con esto? Yo cada 2 por 3 pongo ayuda con cosas de internet. Veamos acá el próximo personaje que quería que discutiéramos, Daniel Coronel. Gloria, ¿para qué trina un periodista? ¿Por qué trina un periodista? ¿Con qué objetivo? Yo regresé al periodismo gracias a las redes sociales. Yo me aparté del ejercicio profesional en los años 90, después de todo este gran periodo terrible del narcoterrorismo, que entre otras cosas el patrón, Escobar el patrón, me lo ha vuelto como a revivir de una manera muy fuerte. Me retiré de los medios de información masivos porque era muy fuerte para mí. Regresé
desde que aparecieron las redes sociales, me volvió a llevar a redes sociales. En mi caso personal y un poco para compartir, yo no hablo de cosas personales en redes sociales, o sea, me cuesta mucho trabajo. Soy muy como ortodoxa en ese sentido. La única vez que llegué a expresar algo muy, muy personal fue en una situación clínica, estoy en unas emergencias, no me atienden, SOS, 6 de la mañana. Y todo el mundo se movilizó. Claro, una gran movilización de solidaridad, no te mueras, te vamos a apoyar. Pero ¿por qué el periodista está en redes sociales Pero hoy tú en ahora día? no estás trabajando en un medio. Mi pregunta es, ¿a ustedes les parece que el medio tiene que regular cómo el periodista está trinando? Porque códigos, por ejemplo, EFE acaba de prohibir, tiene un código que le prohíbe a los periodistas mandar alertas de internet. Y fíjense en lo que pasó con la muerte de Osama Bin Laden. El periodista que tenía la primicia del New York Times la trinó media hora antes que el periódico la publicara. ¿Deben o no los periódicos controlar qué y cómo trinan sus periodistas? Debe haber una política editorial, como existe para el medio impreso, análogo, la radio, la televisión. Debe haber una política editorial que también se refleje en las redes sociales. Pienso yo que tiene que ser así, ¿no? Rápidamente hablemos del caso de Uribe, el tuitero, el que yo diría el mal tuitero por excelencia. Aquí les voy a mostrar el trino que hizo tanta noticia anteayer sobre el cártel de los sicarios. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que un trino puede ser objeto de una demanda de injuria y calumnia, tal como podría ser cualquier otro tipo de expresión? Por supuesto que puede ser objeto, eso es público. Por supuesto que es objeto. Lo que pasa es que las denuncias de calumnia e injuria no van nunca a ningún lado. En el peor de los casos terminan obligándole a que se corrija, después de 2 años de proceso. Pero fíjense que el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión hablaba de que justamente de que a las redes sociales había que tratarlas de manera diferente en lo que era injuria y calumnia y que había que relajar un poco. No, a mí me injuria todos los días. Eso puede ser desde el pan nuestro de cada día. Pero decía, un injuriado tiene un derecho a poner una demanda o una denuncia si Pero si fíjense que en un medio tradicional poner, digamos, pedir requiere mucho tiempo. Aquí usted como el injuriado tiene una manera de responder casi que inmediata y con el mismo alcance. Igual, entonces lo injurian más. Lo que pasa es que desde mi perspectiva, que no creo que las redes sociales sean un medio de información, sino una herramienta, me hace establecer la diferencia de que en redes sociales no debería de existir la tipificación del delito de calumnia e injuria, como tampoco lo debería existir frente al ejercicio del periodismo como lo conocemos hasta ahora, ¿cierto? Entonces, yo pienso que en redes sociales es muy difícil, además, controlar ese tipo de situaciones. Entre particulares, yo te puedo decir a ti, Antonio, no sé, me caes gordo, estás diciendo pendejadas, y Antonio puede morirse de la furia, pero pare de contar. No, pero eso sí. Bueno, no, aquí nos tenemos que ir, aquí lamento interrumpir este debate, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano que nos recibió en el auditorio, en este hermosísimo auditorio. Lindísimo. Y muchísimas gracias a sus profesores y estudiantes que nos dieron apoyo investigativo. Nos despedimos, vendremos el jueves que viene con un próximo hashtag internacional, un programa de opinión de la nueva franja de Canal Capital TV Más Humana. Hasta el jueves que viene. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.